Muy buenas a todos. Pues vamos a presentaros a los tertulianos que me acompañan hoy. Tenemos a Raquel García, ella es ATV en la Clínica Los Boliches en Málaga y además es miembro de Canoe Plus, siendo educadora canina. Tenemos también a Lola Montero, ella es etóloga, también es miembro de Canoe Plus. Nos acompaña Sergio Girón, veterinario y propietario de la Clínica Los Boliches en Málaga. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Muy buenas y muchas gracias por invitarme a esta tertulia tan interesante. Mi nombre es Lola Montero, soy educadora y etóloga canina y felina. Un placer estar aquí y compartir este ratito con mis compañeros y con toda persona que quiera participar en este debate tertulia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por contar conmigo para colaborar en esta tertulia. Y espero desde mi punto de vista más clínico poder ayudar y poder aportar algo interesante a la tertulia y que le pueda servir tanto a la gente que colabora y que va a estar conmigo en dicha tertulia, como a la gente que nos puede escuchar a nosotros, ¿vale? Así que nada, repetir el agradecimiento por contar conmigo. El objetivo de esta tertulia es tratar un tema muy peliagudo, muy complicado, sobre la esterilización en perros, ¿vale? Nos vamos a centrar en perros, no vamos a entrar en otros animales, enfocando los pros y los contras que podamos tener y, bueno, opiniones de expertos a nivel educacional, nivel etología y, por supuesto, a nivel veterinario y clínico. El tema que nos lleva, que es la esterilización, sí o no, castración, es un tema bastante interesante y, entre comillas, peliagudo, porque tanto a nivel profesional como particular hay diferentes formas de pensar, no se conoce muy bien las consecuencias de si se realiza o no se realiza, a qué afecta o no afecta. Entonces sí que tocar este tema creo que es bastante interesante, no solamente para tener la opinión y escucharnos los profesionales, ya que seguramente hay opiniones diversas, que de eso se trata, ¿no? En un debate, sino para que también a nivel particular, a nivel familiar, pues tengan un poquito de mayor información más real y completa ante el momento que tengan que decidir si castrar o no a su perro. Bueno, aquí me vais a contar un poco los motivos que creáis para estar a favor de la castración. Aparte de los motivos clínicos, que los veremos un poco más adelante, otros motivos que se os ocurran, ¿vale? Bajo vuestras experiencias o bajo cualquier punto de vista que podáis aportar a esta tertulia. Yo estaría de acuerdo en la castración cuando el veterinario por motivos clínicos lo recomiende, ya que el perrito puede tener algún tipo de enfermedad que la única solución pues sea la castración. En el tema de conducta, tengo demostrado que no una castración va a modificar una conducta, eso hay que tratarlo por profesionales, pero sí es verdad que en algunos casos hay perritos que tienen la testosterona muy elevada y eso le provoca un nerviosismo y un estado de ansiedad que con la castración sí puede disminuir, pero no totalmente, siempre tendría que ir acompañado con una modificación de conducta, una terapia y un tratamiento por parte de un profesional. Ahora bien, el tema de la castración en un hogar o en un sitio donde haya varios perritos,
y haya machos y hembras, la castración casi va a ser obligada, puesto que ¿qué haces con una perrita cuando entra en celo y a lo mejor hay 2 machos? Este es mi caso y mis machos están castrados y la perrita será castrada en breve, puesto que cuando la perra entra en celo, incluso uno de mis machos que está castrado entra en una especie de nerviosismo, incluso hace monta y tiene todos los síntomas como si fuera un perrito sin castrar. Luego aparte, si estamos viviendo a lo mejor en el campo, en una parcela, va a atraer a machos de otros sitios y eso sí que va a provocar una pelea entre machos. Eso está dentro del instinto del animal y bueno, ellos van a pelear pues por su hembra, ¿no? Por la monta de esa hembra. Otro caso en el que sí que apoyo la castración es en el caso de las protectoras, simplemente por el número tan inmenso que hay de abandonos por camadas no deseadas. Entonces, creo que esto sería un trabajo de muy a largo tiempo. Tendríamos que empezar castrando a muchísimos perros que ahora mismo no tienen hogar y empezar a determinar una serie de normas y de pautas y quizás la solución esté en criadores reglados y controlados para que no haya este superávit de perritos que al final es una locura para las protectoras, es una locura para las perreras, es una locura para la sociedad y es una tremenda locura y pena para lo que es estos animales que terminan abandonados, sin hogar y sufriendo pues todo tipo de barbaridades. Como bien se ha comentado, a nivel clínico, la persona adecuada para ello es Sergio, nuestro veterinario, pero sí que a nivel comportamental, yo personalmente estoy a favor de la castración, no castración a todos perros, machos o hembras, no, pero sí a favor de la castración a aquellos animales que yo observo cada día que genera muchísima ansiedad, babean, están muy nerviosos, están muy excitados. No es lo mismo ver un perro en un momento dado en un parque canino, media hora, una hora, que puede o no manifestar cierta sintomatología al estar sin castrar, sino que yo que tengo perros constantemente en casa, unos castrados, otros sin estarlo, lo observo aquí 24 horas porque 24 horas están constantemente con perros. Entonces ahí es donde realmente se puede ver la ansiedad que generan muchos de ellos, la parte, digamos, dominante ante aquellos que están castrados, la necesidad de monta en muchísimos casos, también salvadas excepciones, hay perros que están sin castrar y que aún no han generado ninguna conducta que pueda, bueno, determinar que haya que castrarlo de manera inmediata. Tenemos que tener en cuenta que la esperanza de vida en los perros hoy día es muy larga, de 10 a 12 años. Entonces, constantemente esa actividad hormonal generando esa ansiedad, ese babeo, esas ganas de marcar, esas ganas de montar, no solamente a perros, sino a personas, como bien sabemos. Yo creo que para su salud no es bueno. Por eso, independientemente de otros motivos, a nivel salud, a nivel comportamental, yo estoy a favor de la castración, pero como bien dijo Raquel, no castrar por castrar, analizar en qué está afectando a ese animal en concreto, bueno, pues esas hormonas que fluyen constantemente a través de su organismo. Sin entrar en ningún aspecto clínico de momento, yo imagino que en el transcurso de la tertulia pues iremos hablando de muchos matices. Si tuviera que decir un dato a favor desde el punto de vista clínico, evidentemente no voy a entrar en cosas que pueden aportar otros compañeros de la tertulia. Si tuviera que decir un motivo clínico por el que sí y un motivo clínico por el que no, yo diría que el motivo clínico por el que sí es evitar, en el caso sobre todo de la hembra, muchísimas patologías asociadas a que tenga sobre todo ovarios, es decir, que tenga el ovario.
Ya entraremos en más detalle seguramente. Y algo en contra, pues seguramente si tuviera que decir algo en contra, hablaría del sobrepeso que suelen tener los animales cuando se les castra. Me gustaría que me comentarais, sobre todo los educadores caninos, que seguramente sois los que más problemas hayáis tenido, junto a nuestra etóloga, respecto a la conducta del perro y la castración, tanto para bien como para mal. En este punto os voy a mostrar una serie de estudios que son alguno que otro. Sobre todo me voy a centrar en uno del Journal of Animal and Veterinary Advances, número 8, del 2009, en el cual muestran la agresividad entre perros castrados y perros que, como llaman en el estudio, están enteros, ¿vale? Perros sin castrar. Os voy a facilitar el estudio. Las personas que vean este vídeo lo encontrarán abajo en la descripción. Vosotros le echáis un vistazo y bueno, pues me dais un poco vuestra opinión o vuestros trabajos. Bueno, el tema de la agresividad es un tema que es muy relativo, me explico. Tendríamos que determinar que el perro muestra signos de agresividad y muerde o ataca por agresividad y que no sea por miedo. Si nosotros tenemos a un perrito dominante, a un perrito que es agresivo con otros perritos por un tema de dominancia, por un tema de territorio, la castración no va a eliminar, bajo mi punto de vista, ese comportamiento. Ese comportamiento se va a corregir con un profesional que va a aplicar una modificación de conducta para ese animal. Si bien he dicho antes que en algunos casos hay perros que tienen un alto nivel de testosterona y que ese alto nivel lo que le provoca es un nerviosismo que va a provocar a su vez una agresividad y se puede corregir, se corregiría un poquito a nivel físico, bajaría ese nivel y entonces, bueno, vamos a trabajar mejor con el animal. Pero en ningún caso creo que la castración pueda evitar ese comportamiento, ¿de acuerdo? Tenemos luego el caso de perritos que muerden y que muerden por miedo. Entonces, si nosotros tenemos un macho que muerde por miedo, que bajo mi punto de vista siempre he defendido que solamente hay dos instintos que tiene el perro. Uno es el instinto de supervivencia y otro el instinto de reproducción. Cuando un perrito está atacando por miedo, está atacando defendiendo lo más grande, que es su instinto primario de supervivencia. Si nosotros castramos a ese macho, su nivel de testosterona va a bajar significativamente. ¿Qué va a significar? Que el miedo incluso puede aumentar. Puede no, va a aumentar. Por lo tanto, su conducta de agredir o atacar va incluso a ser superior que la que tenía antes. En mi caso, jamás recomiendo una castración en un perrito con miedo, por las razones que os acabo de explicar. En el tema de las hembras, es verdad que hay hembras que cuando son castradas tienen como un proceso que yo le denomino que la hembra se convierte en machorra. ¿Por qué? Porque vuelve a haber un desequilibrio hormonal con la castración y esa hembra va a aumentar su nivel de testosterona, lo que significa que la hembra se puede volver dominante, se puede volver más agresiva con otros perritos. Entonces, jamás me he encontrado al día de hoy, quizás me falta por ver muchos casos, un perro que con la castración se ha modificado esa conducta. Esa es mi opinión respecto a la castración
cuando se hace para modificar una conducta o para intentar que el animal esté más calmado mediante un procedimiento quirúrgico. Yo no estoy de acuerdo en hacerlo por esos casos, porque creo que aparte no da resultado y que es un error hacer una castración en ese caso. Si bien convivimos con varios perros que son de diferente sexo, ahí ya la castración tiene otro tipo de motivos, porque cuando la hembra entra en celo y hay machos, como he comentado anteriormente, ahí sí que se va a producir una serie de reacciones por parte de los animales que sí se pueden evitar y se van a evitar con la castración, pero castrando a la hembra. Es decir, que la hembra no entre en periodo de celo para que no modifique esa convivencia. El castrar a los machos, como he comentado anteriormente, puedo incluso mandar vídeos y que veáis por vuestros propios ojos como un macho castrado está olfateando, está babeando y está montando a una hembra en celo. La agresividad es un rasgo más de los animales, forma parte del comportamiento del animal y sirve para defenderse. Con lo cual yo en principio cierta agresividad o ciertas señales que pueden adelantar una conducta agresiva no lo encuentro como un problema. Simplemente ese animal en un momento dado intenta evitar un conflicto o que vaya a más ciertas circunstancias de su vida. El problema viene cuando la agresividad forma parte de su vida constantemente. No sabe hacer otra cosa, dicho perro, que atacar para no ser atacado. Eso lógicamente tiene un origen, errores en la educación, maltrato, malas experiencias, enfermedades también que no están localizadas y que pueden provocar cierta agresividad, como son las patologías derivadas del tiroides. Entonces, esa agresividad sí la debemos de tratar y tomárnoslo con la seriedad que corresponde, pero que la castración la pueda solucionar o no, eso está por ver. Porque cuando un perro ya tiene un aprendizaje, tiene una conducta instaurada y está sin castrar, aun castrándolo, hay que trabajar con ese perro, porque por los motivos que en un momento dado y en principio desconocemos, ha aprendido a agredir para poder sobrevivir en su día a día. Ese perrito está descontrolado, está desequilibrado. Pero también es verdad que antes de esterilizar a un macho o a una hembra, hay que saber si está en óptimas condiciones físicas para ello, si realmente a nivel orgánico es factible esa esterilización o castración y si le va a afectar o va a agravar su comportamiento una vez castrado, porque en ocasiones pasa que por circunstancias ese animal agrava su conducta una vez castrado. En caso de las hembras se analiza muy bien y se piensa cuando hay una agresividad no solo dirigida a otros animales, sino dirigida a personas sobre todo, si esterilizarla o no, porque realmente hay una hormona que le produce un poquito lo que es tranquilidad, le calma, que si se esteriliza ya se elimina del todo y no se gestiona tan bien como si pueda gestionarse ese problema estando sin castrar. En definitiva, la agresividad en inicio para mí no es un problema, pero si forma parte de la vida del perro, lógicamente lo es. Y
no depende directamente de que un perro esté sin castrar o no. En los machos puede haber mayor excitación, lógicamente puede generar conflictos, por ejemplo, al intentar montar a otro macho, al competir con una hembra, pero también compiten machos castrados por hembras y, bueno, no significa que sean agresivos por eso, realmente. Con respecto a los particulares, es cierto que también hay opiniones diferentes. Algunos se dejan aconsejar y castran a su animal, entendiendo las razones tanto a nivel salud como comportamental, pero hombre, lógicamente también los hay que sin intención de monta, sin intención de tener crías, pues no consideran castrar a su perro o a su perrilla y hay que respetarlos, sin más. De una hormona que les ayuda a ellos a tranquilizarse, que nos ayuda a nosotros a poder educarlos. Entonces la pregunta es, si un perro tiene un comportamiento que nosotros no deseamos, le castramos, ¿crees que luego sería más difícil poder educar al perro? ¿O crees que por el hecho de estar castrado sería más sencillo? Esta pregunta me imagino va dirigida para Lola, que es la que ha hablado de la hormona. Yo no sé si se refiere a la progesterona, que es la que en las hembras, que es la que les nivela un poco para el nivel de testosterona con la progesterona. No sé si se refería a eso, ¿eh? Por eso ella ha explicado muy bien que una vez que a la hembra se le castra, claro, ya no tiene esa hormona que es la que le hace el equilibrio y por eso se vuelven lo que yo he denominado hembras machorras. No sé si se refería a eso. Si yo he hablado, me he referido sobre todo a la hembra, a la progesterona, que bien le ha aclarado Raquel en el grupo de debate, que sí, cuando una hembrita presenta alguna conducta con cierto grado de agresividad, hay que pensarse muy bien y hacer un estudio, digamos, clínico para si es apta o está apta para esterilizarla o no, porque cuando hay problemitas de agresividad eh, hay que ser muy consciente de que si eliminamos esa hormona, sobre todo agresividad hacia personas, podemos empeorar la situación. A veces es necesario esterilizar porque ese descontrol hormonal afecta mucho más a la hembra y en otros sentidos, afecta hasta en el estado de salud. Entonces hay que optar quizá a lo mejor por castrar, a pesar de que pueda suponer cierto riesgo comportamental, ¿no? Agravar un poquito esa situación. Pero para eso está el veterinario, que junto con el educador especialista en comportamiento, yo creo que es una pareja que siempre tiene que existir. Uno sin el otro creo que siempre faltaría algo y ese binomio ayuda a analizar las situaciones en el caso de una hembra que haya que esterilizar con cierto comportamiento. Y con respecto a nivel general de hembras y machos, pues vamos a lo mismo. No porque esté sin castrar el perro va a tener mal comportamiento y va a costar más su educación que porque esté castrado. Ya he dicho antes que hay perros que están sin castrar, que en apariencia no le afecta para nada su estado hormonal. Entonces tampoco hay que preocuparse tanto por ello, simplemente hay que ir individuo por individuo, perro por perro, antes de tomar una decisión, y a la hora de educarlo, cada uno necesitará quizás una forma de hacerlo, porque también le afecta lógicamente el entorno donde vive. Bueno, además de nuestros colaboradores en esta tertulia, he salido un poco a la calle, he pedido colaboración de amigos, conocidos, gente que me he encontrado por los paseos, a ver si me querían explicar un poco sus propias vivencias a nivel castración. Gente que ha castrado al perro por motivos médicos
o gente que simplemente ha querido castrar al perro creyendo por conductas o simplemente porque sí, ¿no? Entonces, bueno, he salido a la calle y os voy a enseñar una serie de vídeos al respecto. Como bien me has preguntado sobre mi opinión sobre la esterilización en perros. Vale, bueno, pues te voy a contar 3 casos. El primero es de una perrita que tuve, una ratonera, que se llamaba Nis. Vivió 17 años. Y a ella la esterilicé por la cosa de que la cogí en adopción. Entonces ya sabes que se esterilizan los perros, sobre todo los mestizos, pues para que no haya cruces indeseados. Y luego pues hay abandonos y todas esas cosas. Entonces, bueno, la perrita tenía un carácter peculiar. Era muy buena, súper buena, pero le perdía escaparse a los contenedores a buscar comida. Y eso que estaba bien alimentada y todo, pero siempre que podía y tenía ocasión, en cuanto me despistaba un segundo, se escapaba. Luego también clínicamente, bueno, ya te explicarán los veterinarios que como previene bastante. Yo cuando trabajé en clínica sí que es verdad que se veían muchos casos de tumores de mama y de útero y muchas piometras en perras. Entonces sí que es verdad que para ello te recomiendan la esterilización. Entonces, bueno, como no quería que tuviera cachorritos y siempre quieres alargarle la vida todo lo que puedas a tu animal, pues un poquito también por eso la esterilicé. Vale, el segundo caso es un pastor alemán macho, se llama Bimbo, es el de mis padres, y a él sí que lo castramos porque se escapaba todo lo habido y por haber. Cada vez que pasaba una hembra, cada vez que olía una hembra, cada vez que la hembra del vecino estaba en celo, se las ingeniaba. Ha saltado vallas, ha podido quedar enganchado en el vallado, hacía agujeros para escapar por debajo de las vallas, rompía puertas, saltaba puertas de malas maneras. Entonces, ya para que no se haga daño él, para que no tuviera un accidente serio, y porque lo pasaba mal. Realmente está oliendo cada 2 por 3 hembras, viven en un caserío, entonces hembras que suben al monte, hembras de los vecinos de alrededor que están enteras. Entonces, bueno, pues a él le castramos para evitar eso, ¿no? Que no se escape y que no lo pasara mal cada 2 por 3 porque está todo el rato queriendo montar y marcando todo lo que llevarás a casa, una bolsa, cualquier cosa que dejaras en la calle, te la marcan. Entonces, por ese lado, le castramos. Por conducta, yo creo que un buen adiestrador, adiestrando muy bien un animal, no hace falta que esté castrado para que obedezca más ni menos. Simplemente lo haces porque, claro, si hay una hembra en celo, tira mucho para el macho que no está castrado. Entonces, claro, te ahorras pierde interés, ¿no? Al estar castrado, pierde interés en querer ir a montar una hembra, en querer luchar por una hembra. Eso sí, si ya con los perros que se lleva mal, se sigue llevando mal. La conducta ahí no le ha cambiado. Y en vigilar la casa tampoco. Sigue siendo un guardián, buen guardián, sigue ladrándose con el perro del vecino otro macho, porque ya se llevaban mal. De hecho, una amiga mía también que castró al macho, lo castró para evitar también que se fuera, porque Ana, que había un pis de una hembra en celo, lo olía a 4 calles más abajo y se escapaba. Pero lo mismo, si se cruzaba, me acuerdo que era un cocker, con un cocker que vivía una calle más abajo, pues se ladraban igual. Entonces, bueno, todo eso otro yo creo que es más de conducta con un adiestrador, ¿no? De saber adiestrar, saber educar, y haces maravillas con los perros. Y luego la tercera perrita que dice es la caniche que tengo en casa, que al principio no lo iba a hacer porque pensaba criar con ella. Ya sabes que soy peluquera, que iba a las exposiciones. Entonces, bueno, en un principio sí quería tener camada, pero luego me di cuenta que no. Que un caniche gigante es bueno, como cualquier otra raza, pero son para cuidar. No me gustó nada el mundo de las exposiciones. Y bueno, por su salud me planteaba el esterilizarla y a la vez me daba mucho miedo. Pero en cuanto empezó a tener edad, tuvo un celo complicado y entonces no me lo pensé. La esterilizamos y la perra está estupenda. Tiene 11 años
Pues nada, hoy vamos a presentar a Shiva, que es una mezcla de labrador con golden, y la hemos esterilizado pues por las razones de que cuando tenía el celo no tenía ganas de jugar, no tenía nada de ganas de hacer nada y aparte que sangraba mucho. Luego también el especial cuidado que hay que tener en las últimas semanas pues no ayudaba mucho. Así que la hemos decidido operar y la hemos esterilizado. Es una perra muy simpática, muy cariñosa, mira que chupona, es una perra muy chupona. Y eso es con todo el mundo, así que... Y nada, comentar un poco más, pues la operación salió muy bien. Lo único malo, que como es tan bruta y tiene tantas ganas de jugar y de correr y todo eso que no puede hacer después de una operación, pues la herida, esta herida, Shiva, tumba, esta herida, que no se ve muy bien la verdad, a ver si consigo, a ver, bueno, esta herida no se le cerró bien del todo y le han tenido que poner un par de grapas. Pero por los demás, la perra sigue igual. De cariñosa, de obediente, de juguetona, de perezosa y de todo. O sea, es una perra multifunción. Porque le encanta jugar, pero también le encanta dormir. ¿A que sí, Shiva? ¿A que sí? Las imágenes podéis ver a H, es un mix de labrador, 2 años, castrado, montando a una hembra que ni siquiera está en celo, para que veáis que la castración no da el resultado que muchas veces nos cuentan. Es un comportamiento de dominancia lo que está ahora mismo mostrando H. Cuando huele a una perra en celo, sí que da todos los síntomas como he explicado anteriormente. Babea, la persigue y por supuesto la monta. Yo a Nala la castré cuando tenía 6 meses, no le había venido ni el primer celo ni nada. Y nada, el comportamiento en realidad no la cambió porque era muy cachorra. Lo único del adiestramiento sí que es cierto que yo la llevé a adiestramiento, pero más adelante, pero más que nada por que yo fiarme un poco más de ella y controlarla un poco más. Y nada, eso, ¿sabes? Que yo estoy muy contenta con la castración de Nala. No, vamos, ni se empezó a hacer más pis, ni nada de eso, ¿sabes? Lo único que, bueno, que ahora marca, pero bueno, ¿sabes? Ha empezado a marcar con 3 años, antes no marcaba nada, ahora lo va mirando todo, pero bueno, ¿vale? Es así lo único que te puedo contar, porque como la castré tan jovencita tampoco noté mucha diferencia, ¿vale? Además de estos casos que, bueno, agradezco los vídeos que me han mandado y todos los audios, he recibido otros, pero sin vídeo y sin audio. Esto simplemente ha sido por escrito a través de redes sociales. Un caso más que tenemos de una chica que se llama Marisol. Tiene 3 perras, 2 fueron esterilizadas antes del año. No noto cambios en cuanto a carácter y en cuanto a peso tampoco mucho. Aunque sí que es cierto que una de ellas engordó un poco y bueno, intenta controlarla a través de comida. Otra de las perritas tiene 14 años y otra perrita que, bueno, si habéis seguido la página de mis recuerdos de Fiona, pues era Valky, que, bueno, falleció ya el año pasado por varios tumores. Así que bueno, este es otro caso. Luego hay otro caso, una chica que se llama Elena, que ella la castró y en principio fue todo bastante bien, salvo en mitad de la castración, pues bueno, los riesgos que conlleva una operación, ¿no? Es que tuvo un pequeño hilo de los puntos que no se había reabsorbido y le estaba dando un poco de reacción. Entonces, pues bueno, os dejo ahora la foto para que lo veáis. Tuvo una pequeña inflamación y bueno, fue al veterinario y no tuvo ningún problema y se pasó bastante bien.
Luego hay otro caso de una chica que se llama Belén, que dice que lo castró cuando tenía poco más de un año y dice que, bueno, ella sí que notó cambios. Dice que ahora no va marcando con los pises, no va detrás de ninguna perra, dice que no se enfrenta con ningún perro, etcétera, etcétera. Lo peculiar de esto es que este perro sí recibió adiestramiento antes de la castración y, bueno, ella asegura que fue a raíz de castrarle cuando tuvo estos cambios. Y ya por último voy a contaros un caso de una chica que se llama Olga, que para mí es el peor caso de todos los que hemos tenido, y es que murió a causa de la operación de la castración. Es un tema un poco delicado y tampoco tengo muchos más datos. Lo cierto es que, bueno, es un tema que está ahora mismo en juicios y hasta que se esclarezca todo, pues quedará un poco así, ¿no? Este seguramente sea el caso más impactante, que, bueno, no dejan de ser riesgos. Lo que es la castración no deja de ser una operación. Voy a echar yo un lazo. Obviamente hay dos enfermedades que se van a, bueno, dos relacionadas que se van a evitar. Una de ellos es el cáncer de testículo en el caso de los machos. Obviamente al extirpar el testículo no puede haber cáncer de testículo. Y otro es el caso de las hembras. Si se extirpa el útero, obviamente no va a haber cáncer de útero ni enfermedad que derive hacia el útero. Pero bueno, contadme un poco más qué enfermedades podemos evitar o qué enfermedades hay estudios realizados que se eviten realmente al castrar. Bueno, este tema creo que quien mejor nos puede sacar de dudas y que aporte una opinión profesional y cualificada sería Sergio Girón como veterinario. Ahí, hombre, poquito podemos decir los demás, salvo lo que hemos estado viendo, hemos leído o nos hemos informado. En el caso de las hembras, la piometra es algo que evidentemente se va a evitar con la castración. La piometra se va a llenar el útero de pus. El perrito tiene una serie de síntomas, deja de comer, está apático y bueno, solamente la única solución es la castración, ¿vale? Para evitar la muerte del animal. Entonces, es verdad que en el último tiempo en la clínica donde estoy trabajando se nos ha dado bastantes casos. Ha sido, bajo mi punto de vista, alarmante los casos que se han dado de piometra y se dan en hembras no castradas y que no han tenido cachorros. Eso es lo único que sí que puedo aportar porque creo que en el tema del cáncer de mamario, aunque sí que te dicen que se previene y que no hay, pues es cierto que he visto cómo hemos tenido que extirpar un cáncer de mamas a perras que sí estaban castradas. Hablamos de enfermedades que evitamos castrando. En este caso nos vamos a centrar en perros, perros y perras, o sea, caninos. En macho, bueno, evidentemente, si yo extirpo un órgano, sea cual sea, evito su enfermedad porque lo extirpo. Pero en macho, como dos fundamentales que se pueden evitar haciendo una castración temprana de un animal o más tardía, independientemente, es la enfermedad, aparte de la tumoración testicular, la enfermedad prostática. Es una enfermedad, la hiperplasia prostática, que en hombres es bastante maligna, en perros no lo es tanto, es más un problema más tipo benigno, en un porcentaje muy alto, y normalmente tiene una solución que consiste en castrar al animal. Entonces sí que si lo hacemos antes de que aparezca el problema, evidentemente ese animal no tendrá problemas prostáticos en una probabilidad bastante alta. Al igual, es exactamente lo mismo en tumoraciones perianales en machos hormonodependientes, es decir, quitando los testículos de un machote, de un perrito macho,
vamos a evitar esas dos enfermedades simple y llanamente porque están muy condicionadas por la producción hormonal de la testosterona y la vamos a evitar, ¿vale? En hembras es un sinfín. Esto de la castración de hembras hay gente que está muy a favor, gente que está muy en contra, gente que cree que se previene mucho y gente que se previene poco o que genera enfermedades. Evidentemente la castración de una hembra evita todas las patologías uterinas, importante piometra, infección purulenta del útero, hemometra, es una patología en la cual el útero está lleno de sangre, hidrometra, que el útero está lleno de líquido, normalmente es un líquido más acuoso, seroso, quistes ováricos, quistes uterinos, vaginitis, el famoso embarazo psicológico, que es una pseudogestación, dicho propiamente, que es la patología en la que la perra piensa que está a punto de parir por un conflicto hormonal, pero no lo está, no está preñada. Y podemos también hablar de problemas de piel, problemas de patologías en la zona del vientre de la perra por hiperestrogenismo, que le puede producir patología en piel secundarias. Y por ahí más o menos estamos abarcando casi todo lo que es clínicamente. Ya hay otras cosas que son lo que nos puede molestar de una perra que está en celo, pero clínicamente todas esas enfermedades las estamos evitando realizando una castración, ya sea solamente quitando el ovario o quitando el útero. Hay veterinarios que quitan solamente ovarios porque con eso creen que es suficiente, y hay veterinarios que quitan también el útero porque piensan que un útero, aunque esté sin ovarios, puede producir también patologías. Pero indistintamente si lo quitas todo o quitas solamente el ovario, todas esas enfermedades nos las estamos quitando, y anímicamente también el animal se encuentra bastante más tranquilo. Hay muchos desajustes de los animales en el ánimo, en que no comen tanto, etcétera, etcétera, que están muy relacionados con patologías hormonales. Y por supuesto se me escapaban patologías digestivas relacionadas por el celo. Muchísimos animales hembras que están en celo, presentan muchísimas patologías, muchas de ellas intestinales, diarreas por celo, cosa que ocurre también en la especie humana, ¿no? Que puede pasar patologías intestinales causadas porque en ese momento hay un desajuste hormonal y puede producirse. En este punto de la tertulia quiero preguntaros qué enfermedades pueden aparecer al castrar, ¿vale? Tengo yo diversos estudios. Uno de ellos, por ejemplo, hacen una comparación de perros castrados con labrador y golden, que este estudio además es uno que me gusta porque el labrador es uno de mis animales preferidos. Y bueno, sacan como conclusión que las articulaciones y el cáncer es mucho más propenso un perro castrado que uno que está entero, ¿vale? Tengo otro estudio que habla de las distintas funciones del sistema autoinmune que en perros castrados funcionan peor que en perros enteros. Por ejemplo, asocian la castración a un mayor riesgo de trastornos autoinmunes como la dermatitis atópica, anemia hemolítica autoinmune, hipodrenocorticismo, hipotiroidismo, trombocitopenia inmune mediana, enfermedad inflamatoria del intestino y lupus eritematoso, por ejemplo. Luego, bueno, pues hay otros estudios que hablan también de linfomas, de tumores mastócitos, osteosarcoma, bueno, otra serie de estudios que también os voy a pasar para que los vayáis viendo y pues saquéis un poco vuestras conclusiones, ¿vale? Así que bueno, ¿qué opinión tenéis al respecto? Si conocéis, esta pregunta va sobre todo, yo creo que a nuestro veterinario, qué enfermedades conoce que se den más en perros que están castrados a perros que no lo están. Bueno, al respecto yo no conozco de momento a ningún perro
que haya tenido una serie de enfermedades derivadas de haberlo castrado. La artrosis y enfermedades derivadas, digamos, de una deficiencia articular es lógico en la edad, pero no por el hecho de que esté castrado o sin castrar. Simplemente, bueno, eso va en el proceso de la vida. Que puede haber alguna, pues lógicamente Sergio es también la persona adecuada para esas respuestas. Es el profesional, en este caso, que puede indicar mejor si ve alguna consecuencia en la castración con respecto al tema salud, al tema de enfermedades o alguna patología que pueda afectar al animal a nivel físico. Pero yo hasta el momento no me lo he encontrado y lógicamente las que hay son consecuencias de la edad, sin más, o las que yo conozco, por supuesto. Aunque tanto educadores como adiestradores, digamos especialistas en comportamiento, también trasladamos a nuestros clientes, amigos, las enfermedades que pueden derivar de no castrar, pero creo que la persona más adecuada en este caso para responder con exactitud, fiabilidad y bueno, y muchísimo mejor que yo es Sergio, nuestro veterinario. Vamos a pasar ahora a lo que sería el otro punto, ¿no? Es decir, ¿qué le puedo provocar a mi mascota si la castro? Se vuelve a reducir muchísimo en el macho, un animal macho castrado. En principio puede generarle un aumento del peso, un sobrepeso simple y llanamente porque lo has castrado. Has hecho un cambio de metabolismo en el animal y puedes provocar un sobrepeso relacionado con eso. Hay una serie de estudios que se están compartiendo aquí, ¿no? Que lo tenemos también aquí en la tertulia, que lo hemos visto y tal, y con los cuales yo no estoy tampoco muy de acuerdo, ¿no? Porque realmente, y más especialmente, por ejemplo, en un Golden, muchísimas de las patologías que se atribuyen a una castración les puede aparecer por muchísimos motivos. Me choca bastante que se pueda pensar que un macho o una hembra pueda tener un problema de dermatitis atópica cuando se castra, cuando una de las pautas que hay que seguir cuando un animal tiene una dermatitis atópica es castrarlo, porque evitas los periodos de estrés. El estrés hace que el animal tenga inmunosupresión y que la patología atópica aflore. Es decir, si está castrado, no tendrá ese momento estresante de intentar montar una perra, no tendrá bajada de defensa y no tendrá patologías atópicas asociadas. Es decir, me extraña bastante. Hay animales que veo en la clínica, yo especialmente hago muchísima dermatología y veo animales con 5 o 6 meses con dermatitis atópicas. Y esos animales todavía no tienen contacto con las hormonas porque no han desarrollado. Me resulta peculiar. Que un Golden, con el sobrepeso que suelen tener, es una mascota que se suele tener muy gordita siempre. Tengo una rotura de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, es un clásico. Si hablamos con traumatólogos, muchos cruzados anteriores son patologías asociadas a ese tipo de razas. Pastor alemanes, Golden, animales que tienen que tener mucho sobrepeso. Entonces, ¿qué le genera a un macho? Por volver un poco a centrarme en la pregunta, pues sobrepeso. ¿Que eso puede derivar a una rotura de ligamento cruzado? Podría ser, pero es el sobrepeso que es generado por la castración. En una hembra también hacemos que tenga sobrepeso y a muchísima gente se le escapa que una castración en hembras, cuanto más temprana, más probable que tengan problemas de incontinencia urinaria, ¿vale? Sí que está más que demostrado que un animal al cual hembra de perra, una perra que se le castre de forma prematura, por el motivo que sea, pueda tener patologías relacionadas con el sistema urinario, en este caso de incontinencia, un fallo en el control de la musculatura lisa de la vejiga que hace que orine sin control. Se levantan y se han dejado un charquito de orina y no se han dado ni cuenta, ¿vale? ¿Qué patologías más puede generar algo que no está documentado? Pero yo imagino que si se hace una castración temprana de un animal, sobre todo si es antes del primer celo, no permites un desarrollo completo del animal. Entonces,
Sí que es verdad que no sé si es una patología en sí, pero creo que sería buena idea permitir que un animal tuviera un celo para que no tuviera un desajuste, a no ser que haya otro tipo de motivos por los que me haga que tenga que hacer un animal antes del celo, que seguramente lo abordaremos dentro de un rato. Pero en principio esas enfermedades se evitan. Toda la lista de estudios que hay de enfermedades, sobre todo muchas relacionadas con la inmunidad, me tenéis que permitir decir que las enfermedades relacionadas con la inmunidad tienen un origen ahora mismo muy inespecífico. Se están haciendo muchos estudios y realmente no me atrevería yo a asociar una castración a problemas de lupus, problemas enteritis, inmunomediadas, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro, un animal que está castrado suele tener menos problemas de tipo atópico, problemas de piel por lo que he comentado antes, porque no tiene problemas de estrés que hace que las patologías en piel empeoren muchísimo. Pues después de toda la tertulia que llevamos, hay un punto que yo creo que conviene explicar, y es la obligatoriedad de castrar a perros que sacas de protectora, que no de perrera, ¿vale? En perrera no estás obligado a esterilizarles, en protectora sin embargo sí. De todas las que he contactado con ellas y demás, todas coinciden en que hay que castrar al animal. El motivo fundamental, las camadas indeseadas, que me parece lógico, pero en esta obligación también hablan mucho de las enfermedades, ¿vale? Entonces aquí quiero que me comentéis un poco cuál es vuestra opinión al respecto sobre las protectoras, no sobre su labor, ¿vale? Aquí no vamos a meternos en ello, sino simplemente sobre este punto del que trata esta tertulia, ¿no? de la castración. Bueno, en el tema de las protectoras, quizás habría que resaltar, aunque no vamos como bien has dicho, a enjuiciar o hablar sobre su función, que es excepcional, aquí nadie lo va a poner en duda. Sí es verdad que he notado que la mayoría de las protectoras carecen de información y de formación sobre los animales que están ayudando. Entonces, el tema de que ellos den como explicación determinadas enfermedades que se puedan prevenir, creo que es un tema que se les va un poco de las manos y que no deberían entrar en ese campo. Ese campo habría que dejarlo a los veterinarios, que son los profesionales de estos. Ahora bien, una vez dicho esto, sí entiendo que las protectoras obliguen a castrar por el simple hecho de que ellas van a hacer un seguimiento del animal que han dado en adopción. Entonces ya de por sí es bastante complicado hacer un seguimiento de por vida a ese animal que estas protectoras han salvado, como para encima tener a un animal que a su vez puede procrear y que puede generar el problema que ellas están intentando solucionar. Entonces, desde ese punto de vista, sí entiendo que las protectoras se cubran un poquito las espaldas, no en este tema, castrando a esos animales para tener que hacer el seguimiento de ese animal y que no se produzca lo que ellas están hasta arriba de salvar, que son perritos abandonados que vienen por camadas no deseadas. Entonces, sí que entiendo ese punto. Ahora bien, cuando ellas dan en adopción a una familia o una persona y esta persona es suficientemente responsable como para tener un perro y que no quiera castrarlo y va a ser responsable durante toda la vida del animal, bueno, pues ahí, claro, muchos adoptantes pues un poco se ponen de uñas y es de entender al adoptante, ¿no? Yo adopto un perro, yo sé que soy una persona responsable y que no ni voy a tener camadas no deseadas
y si por algún casual, porque puede pasar, las tuviera, me voy a hacer cargo de esa camada. Claro, eso lo sé yo de mí misma, pero estas protectoras no saben cómo es la gente. De hecho, incluso se hace cuando hacen el estudio de la persona a quien se va a llevar el perrito, pues muchas veces han tenido sorpresas muy desagradables con esas personas, ¿no? Entonces sí que entiendo que intenten atajar, por un lado, el problema de la superpoblación de los animales y, por otro lado, que se cubran las espaldas con el seguimiento de ese animal. Ya entraríamos en otro debate y, como he dicho antes, quizás la solución a la superpoblación de perritos que provoca tantos perritos abandonados, tendríamos que ir viendo otro tipo de métodos y de medidas, como por ejemplo la que explicaba antes de los criadores, para evitar pues el problema tan grande que tenemos en España y sobre todo en la comunidad de Andalucía, que bueno, se lleva la palma y está en número 1 en abandonos. Entonces, por un lado, entiendo a la protectora, por otro lado, no estoy de acuerdo con determinados argumentos que ellas puedan dar. Bueno, con respecto a tema de protectoras, yo sí que ahí puedo aportar algo porque trabajo con una de forma permanente y, y bueno, en realidad una protectora obliga a la castración masiva del animal antes de salir porque realmente para saber lo que trabaja una protectora hay que estar en una de ellas porque yo por lo que me toca de cerca, que yo hago solamente los servicios veterinarios, eh, me di cuenta de las dificultades que tienen para encontrar dinero para animales que se encuentran, tal. Entonces, están muy sensibilizadas con el tema de la castración. Para ellas sí que tiene un motivo fundamental de sobrepoblación, de que haya muchos animales y que tienen que quitar esos animales de la calle. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona tiene que convencer a un señor que va a adoptar y le dice que tiene que castrar a su perro, sobre todo pasa en machos que no ven tanto la conveniencia de castrar a los animales, eh, lo que ocurre es que tiene que dar algún tipo de explicación, ¿no? A lo mejor intentan gestionar la situación de convencer al adoptante diciendo que también le aporta beneficios de salud, ¿no? Yo en principio cuando trabajé con ellos, que incluso hacemos castraciones tempranas, muy tempranas, hablé de que, bueno, sería bueno esperar que tuvieran algún celo que otro y tal, pero realmente ellas están tan sensibilizadas con las camadas indeseadas que quieren castrar lo antes posible a los animales y también es comprensible porque las que luego se van a las 3 de la mañana a recoger una camada de una cuneta son ellas. Entonces, en principio, yo entiendo todas las partes, ellas que quieran esa postura que tienen ellas, y que luego para intentar que haya adopciones y que el dueño, entre comillas, todo esto entre comillas, pase por el aro de que se lo tiene que llevar castrado, pues incluyen algunos temas clínicos, algunos temas que no les corresponden a ellas, pero lo hacen como convencer al propietario que va a adoptar de que es una buena opción. Evidentemente, ahí pues también podrían contar cosas que son perjudiciales, ¿no? De la castración, pero bueno, entre comillas eso lo omiten, ¿no? Porque en realidad lo que interesa es que la adopción salga adelante y yo estoy de acuerdo con ella en ese sentido, ¿no? De que es importante que al final el perrito tenga una familia. Entonces, fundamentalmente eso, ellas usan algunos argumentos clínicos que les favorece para mejorar o para hacer que los animales salgan con mayor facilidad. Esto, de todas formas, esto pasa en España. En otros países, como no existen camadas, ni, a no ser que esté regulado y tengas mm, una, unas camadas establecidas y que tú generes una raza en concreto. Como todos los animales están castrados, pues esa duda solamente nos surge en países donde no es obligatorio. Pero por ahí deberíamos andar, por tener castración obligatoria de los animales y que estén sin, y que el animal que tenga uno en su casa sea buscado porque realmente lo quiera, no porque a su perrita la hayan pillado otro perro y se haya quedado preñada y ahora ya tiene una camada, esa camada genera otra y al final no viene la sobrepoblación de animales y las dificultades. Es lógico que una protectora defienda la castración,
pero no solo por los perros que salen en adopción y para evitar camadas indeseadas y enfermedades, bueno, que ya se han comentado, que pueden ser consecuencia de no castrar al perro, sino que dentro de la protectora no se pueden tener machos y hembras sin castrar en jaulas constantemente, porque sería, bueno, sería un drama diario. La competencia entre machos, entre hembras, posibles peleas, porque es así, ya que el encerramiento da mayor necesidad de defensa de ese pequeño espacio de competencia y lógicamente por el bienestar de los animales, las protectoras defienden la castración y que el animal ya esté castrado en la protectora, el que no ha podido ser castrado posiblemente por una enfermedad que no ha podido permitir esa operación, pero que en un futuro, bien antes de salir o ya en su adopción, serán castrados. Lógicamente también se adoptan cachorritos, entonces se castrarán o tendrán ese compromiso cuando tengan la edad adecuada. Habrá perritos que por excepción no se castren porque tengan una enfermedad que no lo permita, pero empezando por el interior de la protectora, es lógico que defiendan la castración y, como he dicho antes, sobre todo por el bienestar de los animales que están encerrados y que conviven juntos pues 24 horas al día. Pues ya por último, Raquel, Lola, Sergio, ¿qué conclusiones sacáis vosotros de esta tertulia? ¿Habéis cambiado de parecer alguno con la opinión que empezabais la tertulia? ¿Habéis abierto un poco a lo que opinen los contrarios en este punto? Bueno, contadme un poco qué conclusiones habéis sacado al respecto. Bueno, ha sido muy interesante escuchar diferentes opiniones de todos y sigo opinando lo mismo. Quizás hace un tiempo era bastante anticastración y con el paso del tiempo y después de ver pues todo lo que está pasando e involucrarte tanto en el mundo del perro, empiezas a entender y en algunos casos, como he dicho antes, sí estaría a favor. Pero vamos, sigo opinando que no la castración por la castración, que intento siempre, tanto en mi trabajo, cuando trabajo con animales, como cuando hay algún caso que no se puede resolver, aplicar primero la lógica y luego sobre todo lo que es la ley natural. Y bueno, en la naturaleza está el que tengamos nuestros órganos reproductores y bueno, ellos los tienen, todos los animales lo tienen y ahí sí que es verdad que estamos un poco modificando ese estado natural del animal. Entonces, por supuesto, estoy completamente en contra de practicar una castración por un tema de conducta. Ahí no voy a cambiar nunca y animo a que todo el mundo pues hable con profesionales, se ponga en manos de profesionales cuando tengan un perrito con algún problema de educación, que también está entre los primeros puestos del abandono, ¿no? Nosotros cogemos un perrito, nosotros lo educamos, nosotros le estamos diciendo cómo se debe de comportar, no lo estamos haciendo bien, luego no nos gusta ese comportamiento que nosotros le hemos enseñado y lo primero que hacemos es vamos al veterinario y cástrame a este perro que no puedo con él. Claro, el perrito se castra, pero el problema de conducta no está eliminado y en el peor de los casos, pues el perrito es abandonado. Pues yo con lo que me quedo es que creo que todos somos bastante flexibles a la hora de hablar del tema castración. Pensamos, creo, con cierto sentido común, respetando a los particulares que no quieran, los motivos por los que no, e intentando también hacer ver los motivos
por qué se debe castrar a un animal de compañía que vive en un hogar, que convive con una serie de personas de diferentes edades y con otros tipos de animales. Y a nivel clínico, pues la opinión de Sergio creo que es esencial también en este caso. Así que me ha parecido pues muy enriquecedor bueno, y me ha alegrado mucho de ver cómo coincidimos bastante. Bueno, como conclusiones, durante las distintas cosas que hemos estado hablando, pues más o menos se entiende, o eso espero, eso he intentado, que se entendiera mi postura. Yo soy un veterinario muy pro castración cuando se necesita, evidentemente. Y cuando es una cosa que se hace sobre un animal sano para prevenir enfermedades, soy más pro castración de hembras que de machos. Yo aquí en este de conclusión, en el cual os digo lo que yo más o menos suelo hacer. A un macho no lo castro a no ser que lo necesite. He trabajado en sitios donde se hacía castración masiva, de macho y hembra, aunque sean de particulares. Y a la hembra sí que intento recomendar que haya castraciones, porque es verdad que luego muchas patologías que trae la perra durante toda su vida están muy relacionadas con desajustes hormonales. Muchas patologías que no sabemos de dónde viene el animal, perdón, el animal no, la patología que tiene el animal, que está más triste, que está más tal. Todo ese tipo de problemáticas muchas veces con las castraciones se solucionan porque son desajustes hormonales que tienen, porque muchas veces le ocurren cosas que no lo sabemos que le están pasando. Entonces yo sí que soy más pro castración, preferentemente después del primer celo, de hembras. Ahí sí que evitamos casi seguro que tenga tumores mamarios, que tenga piometras, que tenga hidrometras, tal. Luego, todo esto que hemos hablado de enfermedades que pueden venir secundarias, yo no las veo tanto. Lo otro sí que lo veo mucho. Y las que dicen que pueden tener no las veo tanto, curiosamente. Así que nada, sí que es verdad que de vez en cuando si castramos muy pronto, por lo que hemos hablado de que puede haber una incontinencia, pero para mí como conclusión es animales que se cogen de protectora, etcétera, castración masiva para evitar que haya, por favor, sobrepoblación de animales que camada indeseada, eso debemos quitarlo, bajarlo al 0%. Y luego, con respecto a animales de particulares, pues a hembras con mucha intensidad, a machos cuando aparecen los problemas. Ya sea, ya sean, ya sean de salud o sean de comportamiento. Os dejo si queréis decir alguna cosa más o contestar a alguno de los tertulianos. Este es el momento. No sé si queréis decir algo más o no. Lo dejo a vuestra disposición. Bueno, pues para todos los amantes de los animales, que me imagino que serán los que vean esta tertulia y la oigan, deciros una frase que suelo mencionar muy a menudo, y es que no se puede amar lo que no se conoce. Preocuparos un poquito en conocer, en estudiar, en informaros sobre la especie de vuestra mascota, ya sea perrito, gatito, otro tipo de animal. Y no el tratar a un perro como un perro no es quererle menos, todo lo contrario, es quererle más. Humanizar a vuestra mascota es, bajo mi punto de vista, una forma de maltrato. Y bueno, para quererles hay que tratarles, respetarles y entenderles con lo que ellos son. Es decir, un perrito es un perrito, no es un bebé, no es una persona, y vamos a respetarle, ¿no? Nosotros somos animales con la suficiente inteligencia para ser nosotros los que nos preocupemos en saber el lenguaje de nuestro animal, poderle entender mejor y tratarle como tal. Por eso mismo que he dicho al principio, no se puede amar lo que no se conoce, y muchos dueños no están amando bien a su animal, ¿no? Hay amores que matan y bueno, en el tema de las mascotas, pues esto sucede muy a menudo. Muchas gracias y bueno, hasta otra. Sin nada más que añadir, pues nada, agradeceros mucho que hayáis contado conmigo y por supuesto todas las opiniones que creo que nos van a servir a todos un poquito, porque sabemos, pero
siempre tenemos que aprender mucho más de nuestros compañeros, de la experiencia y con cada una de las familias que trabajamos. Así que debemos de ser siempre libros abiertos y dispuestos a nuevas ideas, a otras opiniones y lógicamente a enriquecer nuestra mente y nuestra experiencia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por vuestra aportación. Espero que os haya ayudado. No sé, no hablo mucho en medio de comunicación ni hago muchas cosas así, pero espero haberme expresado bien y que se me haya entendido. Y nada, muchísimas gracias. Un saludo para todos los que hemos compartido este momentito. Y espero que seguramente si lo escuchan veterinarios pues estarán de acuerdo conmigo, otros no, otros más, otros menos. Pero bueno, de eso consisten las tertulias, que haya distintas maneras de pensar. Y nada, si alguna vez necesitáis de nuevo pues que os ayude o que comente algo que necesitéis, pues aquí me tenéis siempre, ¿vale? Un saludo y buenos días.